de lo incierto no es fácil, o sea, no hay respuestas. Yo siempre digo es el momento de las preguntas, no de las respuestas. O sea, estimular la creatividad profunda de los seres humanos es lo que algún día posibilitará respuestas creativas. Mientras no seamos capaces de suscitar en los micromundos la creatividad profunda, que ustedes sientan que este doctorado es un doctorado donde todos los días ustedes sienten que les llegan más preguntas, pero que no se les salen respuestas, no se pongan nerviosos, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Aceptar la incertidumbre es aceptar que no hay respuestas. Nos cuesta mucho trabajo desde la academia, desde la soberbia de la academia, aceptar que uno puede construir una tesis doctoral sin respuestas. Porque uno quisiera, o sea, si nosotros no somos capaces de construir una tesis doctoral abierta, o sea, que la gente después de leerla quede con profundos cuestionamientos y con múltiples ideas de cómo seguir reflexionando esto, y es una tesis cerrada, pues yo creo que esa es la plática de creativo. Se graduará seguramente, porque no seremos capaces de rechazar un documento tan lleno de conocimiento, ¿cierto? Ahora, la pregunta que tú te haces desde mi perspectiva, la pregunta ya. No, tranquilo. La pregunta que tú te haces sobre el capitalismo, yo creo que el capitalismo no es posible transformarlo si no somos capaces de transformar la lógica de que el mundo es de los más fuertes, ¿sí? Porque esa es para mí la semilla suscitadora. El capitalismo simplemente es una expresión, es un síntoma, ¿sí?, de esa lógica que reproducimos en la vida cotidiana, cuando podemos a los niños a competir, cuando todos los deportes que practican son competitivos, cuando la felicidad solo está en la perspectiva de ganar. ¿Sí? Ese tipo de cosas, que son cosas que uno podría transformar en su ámbito, en su pequeño ámbito, ¿sí?, suscitando otras lógicas de relación entre los muchachos y las muchachas que sean más colaborativas. Yo puedo hacer profundamente colaborativo un trabajo con los niños y las niñas, y que mi espacio se vuelva en un trabajo donde colaboran y no donde compiten. No porque la competencia, satanicemos la competencia, porque entonces volvemos a la lógica dualista, y entonces es simplemente eliminar, y las transformaciones culturales nunca son una expresión absolutamente distinta de la cultura que nos organiza. Porque las transformaciones que vemos en la vida es que con los uno se encuentra, pues encuentra que tenemos el ADN igual al de los cerdos, ¿no? Sí, igual parecido. No, bueno, muy cercano, muy cercano, muy cercano. O sea, uno lo que observa en la evolución de la vida es que hay unas similitudes y unas diferencias, juntas, no dualistas. No es que somos diferentes y entonces dejamos de ser iguales, no es que somos iguales y diferentes al tiempo. Entonces, no se trata de satanizar la competencia, sino de potenciar la colaboración, para que bajen los niveles de competencia y entonces seamos capaces de percibir un mundo de las relaciones sociales donde lo que prime no sean los más fuertes. ¿Sí? Cuando nosotros concebimos liderazgos únicos, ¿sí?, liderazgos únicos descentralizados, ¿sí?, puede ser el más inteligente de todos, pero cuando yo soy muy inteligente, normalmente los inteligentes se rodean de áulicos, que todo el día les dicen: ¿qué inteligente es usted? Es que usted es de una brillantez, ¿sí? Y entonces esos áulicos lo que construyen es una soledad de poder, donde el poder termina creyendo, entonces, no quiero poner nombres, pero el poder casi que podría ponernos a todos, ¿no? El poder termina creyendo que es la medida de todas las cosas, que tiene un mesianismo, ¿no?, una capacidad de visualizar la transformación. Y resulta que esa soledad del poder, lo único que se construye es que construye nuevamente lógicas verticales del poder: supeditación, miedo, obediencia, ¿sí? Y volvemos a la misma cultura que estamos pretendiendo transformar. Entonces,
yo creo que potenciar alternativas no es en lógica de oposición a aquello que queremos transformar, sino que aquello que queremos transformar no es acabar con la obediencia, porque la obediencia es importante, no es acabar con el miedo, porque el miedo nos protege. ¿Sí? Lo que pasa es que el miedo, que es una cosa impregnada en los mecanismos vivos para proteger su propia subsistencia, se potencia desde el poder como lógica de dominación. Ese es el que hay que transformar. Pero el miedo es importante, el que yo tenga miedo de atravesarme la calle cuando todos los carros van a toda velocidad me protege la vida. ¿Sí? No es desaparecer los miedos, pero es sí desaparecer aquellos miedos que son construcciones culturales que me roban libertad. Entonces, yo creo que indudablemente lo que tú planteas es cierto, y a mí me parece que esa debía ser la lógica de este doctorado, o sea, un doctorado que profundiza en las preguntas, un doctorado que cuando leemos los textos que van saliendo de este doctorado son textos que nos dejan preocupaciones, nos dejan preguntas, nos dejan cuestionamientos, nos dejan así. Cuando uno intenta construir respuestas, y yo también me descubro en eso, porque indudablemente uno cuando construye una reflexión intenta construirla como respuesta. Y entonces para mí es delicioso descubrir que esto se fuga a sí mismo. O sea, que esta propuesta también construye fugas de esta propuesta. Claro. Y entonces, cuando yo construyo esto, entonces yo necesito ¿cómo construyo nuevamente salidas? Cuando yo soy capaz de conectar esto con esto, con esto, con esto, con esto. Eso es estudio sociales. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de conectar, cuando yo soy capaz de que esto son tránsitos, pero son tránsitos que también conservan parte de lo que se deja, ya pero todavía no. Un poco en el texto de Boaventura se plantea un poco eso, ¿cierto? El sí pero no. ¿Sí? Es que, ¿por qué uno quisiera un sí o un no? ¿Cómo construir en lógica de lo que tú planteas, cómo construir una ética que se fugue de la ética dualista y que construya otras lógicas? No sabemos qué es vivir en una ética distinta a la ética del bien y el mal. Porque estamos para mí es el dualismo más difícil de derrotar en nuestra humanidad. ¿Sí? Nuestra humanidad individual y nuestra humanidad social. Es el dualismo más difícil de derrotar. No sabemos qué salirnos de allí, porque eso nos produce una profunda orfandad epistemológica y moral. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde estamos caminando? Hacia construir una ética de la vida. Y entonces estamos leyéndonos nuevamente en la vida. Estamos leyéndonos nuevamente en una teoría donde el todo es un todo. Son una superposición de totalidades. ¿Sí? Lo pequeño también es un todo. Es una expresión del todo. ¿Sí? Y no solamente lo todo es una expresión del todo. ¿Sí? Y entonces estamos caminando, los ecologistas nos están ayudando profundamente allí, porque los ecologistas están intentando reconectar el mundo del humano con el mundo de la vida. Y entonces reconectan el tema de la diversidad. Lo que evidenciamos en los ecosistemas, en los equilibrios ecosistémicos, es que hay una profunda convivencia de lo diverso y que el equilibrio está garantizado desde la diversidad. Y la diversidad no es ausencia de conflictos. Y entonces estamos caminando hacia una ética de la vida. ¿Qué es una ética de la vida? Ojo, una ética de la vida no es construir vida y muerte, porque construimos nuevamente un dualismo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo de construir también el dualismo de la vida y de la muerte? Bueno, ahí hay muchos, pero tú pedías la palabra, pero antes la había pedido. Tú que no has hablado. Pues yo la verdad no quería hablar, pero pues algunos comentarios hechos por los compañeros pues yo quiero devolverme un poquito a la cuestión de Venezuela, pero no por hablar de Venezuela como tal, sino por lo que hay de trasfondo. El profe decía, y lo he escuchado varias veces, no por el profe en particular, sino en general muchas veces, es que se construye
un líder, entonces hay que seguir a ese líder. Yo creo que la cosa no es tan simple, tan elemental. Wilson el tocayo decía, hablaba de la participación democrática en el sentido del voto, al menos en Venezuela. Yo tengo familia en Venezuela, unos son chavistas y otros no, los que no son de derecha afortunadamente, pero tienen, digamos, yo soy muy cercano a ellos y conozco esos puntos de vista. Y he ido a Venezuela varias veces, particularmente a Caracas, y las veces que he tenido la oportunidad de ir fue cuando ya estaba instaurado el chavismo, y pues yo me puse a chismosear cómo era la cuestión, y puedo dar fe, no sé si sea el término para utilizar acá, de que no es lo que nos muestran por televisión, es que ese es un problema de nosotros. De nosotros no estoy diciendo este grupo de los colombianos, sino en general. Uno se da imaginarios de la información que le llega a uno parcializada por algunos sectores, en este caso se quiere por la televisión. Entonces, por ejemplo, ayer mostraban en efecto las marchas RCN y Caracol, las marchas de la oposición, y indudablemente nadie puede negar que son inmensas, pero no mostraron las marchas de apoyo al gobierno. Y las marchas de apoyo al gobierno no son hechas porque se siga simplemente al líder. O sea, y hay gente que está convencida de esos procesos. Y esos procesos son justamente procesos de participación. Yo no sé si sean los mejores o no. No va a entrar a defender a ultranza la revolución bolivariana ni nada por el estilo. Pero hay procesos de participación, unos generados por el gobierno. Por ejemplo, ahora que perdieron las elecciones parlamentarias, fue una crisis para el PSUV y en general para lo que se llama el chavismo, que no es solamente el PSUV, son muchas expresiones que no están todas amarradas al PSUV. Por ejemplo, existe un movimiento grandísimo que es el movimiento Patria para Todos, y ellos no se quisieron meter al PSUV, como el PSUV, por ejemplo. Las banderas son azules. Entonces, no, nosotros en el PSUV no nos metemos, pero pues seguimos aquí la corriente que traemos. Y entonces cuando el gobierno llama y dice, no, aquí algo pasó porque perdimos en las elecciones, además de hacer la autocrítica, ¿a quién le preguntamos qué pasó? Y entonces le dijeron a la gente, ustedes creo que lo saben, el gobierno sale Maduro y dice, ¿qué pasó? O sea, le reclama a la gente, digamos, ¿qué pasó que perdimos? Y la gente dice, es que ustedes están cometiendo errores. O sea, hubo un tránsito que no volvieron a consultar a las bases. Y entonces Maduro dice, listo, entonces vamos a arreglar esto y crear una hazaña que llamaron gobiernos de calle. Son especies de congresos, algo similar, y empezó a hacer, el gobierno lo convocó, pero el gobierno no dijo aquí, allá, la gente empezó a partir de eso, empezó a organizarse, y lo llamaron los congresos populares. El gobierno inicialmente lo llamó el gobierno de calle, era apuntar a la gente dónde nos hemos equivocado y qué hacemos, y sobre eso intentar corregir, por ejemplo. Entonces, claro, está la figura emblemática antes de Chávez y ahora se quiere Maduro, pero hay otras cosas de participación. ¿Por qué la participación en el caso de Venezuela, quienes apoyan al gobierno, es tan extendida? Porque indudablemente hay participación. Es decir, si Maduro cae, si lo llegan a tumbar, igual el proceso continúa, obviamente en otras lógicas, pero el proceso continúa, porque si hay apertura, yo no sé si es democrática sea la palabra, pero hay una apertura diferente a lo que había antes del chavismo. ¿Sí? El profe Carlos ahora decía, para saltarme rápidamente y no voy a quedarme ahí como dando vueltas en la idea, hablaba con eso de las izquierdas en América Latina, decía, pero algo pasa que como que no, la cuestión no surge. Claro, se cometen errores indudablemente. Cuando el primer gobierno de Lula hubo un problema de corrupción del Partido de los Trabajadores tenaz, algo similar aquí si se quiere con el pueblo aquí en Bogotá, cosas de ese tipo lamentables, pero porque hay otra cosa de fondo que a veces no se toca. Es que no es que los dejen solitos gobernar, ¿sí? Es que enseguida llegan al gobierno, les ponen la traba, entonces se vuelve una pugna de poderes, no solo en lo local sino en lo macro. O sea, es claro, por ejemplo, las conspiraciones que han habido contra estos gobiernos vienen aplicadas desde Estados Unidos, y no por la vieja idea antiimperialista y anti-yanqui, ¿cierto? No, porque es una cuestión real. Entonces creo que la cuestión se da en cuestiones de micropoderes, de cómo la gente se organiza o no alrededor de un gobierno o no. Por ejemplo, lo de Colombia aquí, lo de La Paz. Santos nunca llamó a la gente a organizarse, ni llamó nunca a hacer campamentos. Él los deja porque le conviene, claro. Indudablemente, eso es un espaldarazo al gobierno, si no, no estaría. Pero se organizaron y se convierten en pequeños micropoderes. Cuando hablo de estos micropoderes, no lo digo en el sentido de Foucault, sino lo digo más en el sentido de Gramsci, quizás. Cuando Gramsci habla de la hegemonía, la contrahegemonía y la sociedad civil, básicamente Gramsci, que es lo que hace, entre comillas, superar la teoría clásica del marxismo de la lucha de clases y poner la lucha de poderes.
¿Quiénes son los dueños del poder del Estado? Una clase social indudablemente, la burguesía en general. Y la contrahegemonía debe estar organizada. Si no está organizada, no sirve para nada. Es decir, la sociedad civil. Y la sociedad civil son montones de expresiones, no solamente gente que milita en el Partido Comunista, ¿cierto? Gramsci incluso tuvo problemas con sus colegas, él es uno fundador del Partido Comunista Italiano, pero tiene problemas porque él decía, listo, está el partido, pero el partido tiene que formar parte de la sociedad civil, no hay que dirigir a la sociedad civil, ¿sí? Porque es una lucha de poderes, es un poder, nueva sociedad civil, se vuelve poder organizado contra el poder hegemónico. Eso sí decía Gramsci, si se logra derrotar a la burguesía, pues se impone el poder, el bloque hegemónico, mejor dicho. Entonces, creo que hay que mirar también como esa dualidad entre los micropoderes que nacen. Para los micropoderes son esto, el campamento en la Plaza Bolívar, esto pasa a la calle que hay en varios lugares de Bogotá que fueron espontáneos, están organizando y la gente se reúne en especies de congresos populares y decide las cosas, asambleas, y dice, bueno, independientemente de lo que pase en La Habana, nosotros necesitamos una paz así, ya la vamos a construir entre todos acá, ¿sí? Con esto del ELN, no sé si el ELN se las pilló, ya lo tenía pensado, pero así ha habido un poquito de más apertura, que haya más participación de base, ¿sí? Entonces hay que mirar como ese tipo de cosas. Creo que desde esa teoría hay que ampliar la cuestión, porque si decimos simplemente, es que cuando se cambia el poder, y no estoy defendiendo tampoco a los de Nicaragua ni nada por eso, pero cuando se cambia entonces es todo lo mismo. A mí me parece que no es lo mismo, hay unas diferencias al final, o sea, muy fuertes. Cuando se habla de la Unión Soviética, que la Unión Soviética cometió errores y esto y lo otro, pero por ejemplo, ¿quién dijo que existía la cortina de hierro? No fueron ellos, fue desde acá, y ese lenguaje no lo aprendimos. Entonces hay un libro de un profe de la Universidad de los Andes, uno chiquito, él dice, él cuenta, es colombiano, y cuenta sus vivencias en la República Democrática Alemana. ¿Sí? Él dice, claro, esto no era perfecto, pero vea que había esto. Y es con esas comparaciones con Colombia. Entonces yo creo que hay cosas que hay que mirar porque a veces las decimos sin saber realmente. ¿Sí? Que habría que hacer estudios de lo que fue la Unión Soviética, como decir, es que esto fue lo que pasó. Es que todo se aplicó en el estalinismo. Pues, esa palabra, con eso ya, estalinismo, ya baila. Yo creo que hay que mirar cosas que servían ahí. Pero un paréntesis ahí, un autor que aprendió Chavarrero hace los prólogos de varios libros de historia del pensamiento, y el aporte que me parece relevante de él siendo marxista es que hace un análisis comparativo de lo que ha ocurrido en los países donde ha tenido la posibilidad de asumir el poder corrientes que están fundadas en posturas revolucionarias, y hace una crítica bien interesante, porque así como destaca los aciertos que han ocurrido, lo cierto es que con una crudeza impresionante habla de cómo entraron en crisis y cómo fue inclusive, llega a plantear en un momento, lo peor que le pudo haber ocurrido a ese país. ¿Ve? Y entonces habla cómo esos países traen las grandes crisis hoy con respecto a otros países, siendo el marxista. Entonces me parece que incluso hace una introducción muy interesante hablando del capitalismo como una propuesta desde la crítica a las formas hegemónicas en el momento en que surge el capitalismo. Y cómo hablar de capitalismo cuando se crea el capitalismo, y hablar de hoy capitalismo es otra cosa diferente. O sea, no podemos utilizar la palabra capitalismo como si eso sea estático y sea estático mañana, cuando no hay cosa más dinámica que el capitalismo. Está no cambiando, está mutando. En términos biológicos, la mutación significa un antes y un después. El capitalismo muta, porque cuando ve el medio adverso o ve que hay fugas, muta, hermano. No es que se adapte, ni que simplemente interpreta la realidad y se acomoda, no, muta. Y eso es lo que me parece que Carlos Mario plantea interesante cuando dice, oiga, sí habrá forma de acabar con el capitalismo, porque es un ente dinámico, mutando, donde está, como pudiera decirse, como un acuerdo implícito transnacional de estos grandes imperios que plantea Michael Harry y Negri, el imperio que se instala, donde el Estados Unidos es parte del imperio, pero no es el imperio, ¿no es cierto? Y han venido haciendo un análisis muy detallado de esas líneas de fuga, ¿no? No solamente para capturarlas, como hace Agamben, que plantea que se capturan esas fugas,
sino lo contrario, para mutar permanentemente de manera tal que la fuga ya esté prevista, esté previamente pensada, y por tanto el sistema no se adapta sino muta y genera un ambiente que es muy difícil de poder anticipar, de poder incluso convivir con esa incertidumbre que se genera. Entonces, ese análisis, por ejemplo, me parece que en estos estudios sociales vale la pena hacerlo, porque no desde la dualidad de que esto fue bueno, que esto fue malo, y que esto ocurrió, y aquí hubo aquel, sino ver el capitalismo de una manera muy distinta, ¿no? Me parece que en este momento hay una urgencia fuerte de trabajar qué es el capitalismo de verdad, no como el demonio, no como aquel que captura todo, aquel perverso que hace la interacción capital, democracia y capital, y todo lo vuelve mercancía y captura el sujeto y no, hay que mirar el capitalismo desde otra perspectiva, de una lo que dice Carlos Eduardo. Si queremos construir lógicas distintas, hacer transformaciones radicales, y yo diría que más que transformaciones, mutaciones, nos toca meternos al capital para desde ahí bombardearlo, como dice Negri. Al imperio desde el imperio, no es de afuera, hermano. Pero es que a veces hablamos de capital sin conocerlo. Y resulta que cuando se mete a veces uno estudia el capital, termina absorbido por el capital. ¿Cierto? Termina usted capturado. Termina siendo capturado. Entonces, ¿cómo ver el capital o el capitalismo? ¿Cómo estudiarlo de manera inteligente para no resultar preso y capturado? Solamente, y para terminar, porque ya va siendo la hora, a no ser que alguien tenga la necesidad de plantear alguna cosa que no pueda quedarse para la próxima semana. Yo quisiera decir. Bueno, solamente una cosa que me parece importante recalcar. O sea, cuando yo cuestiono las lógicas del poder y pongo un ejemplo histórico, no estoy construyendo una esencia de crítica al proceso histórico. Estoy simplemente evidenciando y poniéndole una pregunta a las lógicas del poder, ¿sí? Porque el tema es que nosotros construimos esencialismos en todo. Entonces hablamos del capitalismo como si fuera un ser que se desplaza y que muta, un ser viviente que se desplaza y que muta. Yo creo que desde mi perspectiva es un error decir que el capitalismo muta, porque el capitalismo no tiene existencia propia, ¿sí? Nosotros le atribuimos existencia propia, y cuando le atribuimos existencia propia lo construimos como un dios, ¿sí? Como una especie de divinidad que trasciende la voluntad humana y la voluntad de la vida, y que casi que se desplaza y entonces se pone nervioso, y entonces, ¿sí? Todas esas cosas que le atribuimos, porque casi que, o sea, tenemos desde esta cultura la profunda capacidad de convertir en religión todo lo que tocamos, y entonces todo lo volvemos como una divinidad, ¿no? Entonces, no, yo observo que nosotros a veces nombramos a nuestros teóricos de la academia con un respeto, como en una iglesia, ¿sí? Casi que la voz se nos vuelve, ¿sí? Espiritual. Y resulta que son seres humanos como nosotros, que conversan así como conversamos nosotros, y que tuvieron la oportunidad de estar en un sitio donde se publicaban un libro. ¿Un libro de qué? De lo que conversaron con sus amigos, ¿sí? Y no, sí, tendrá cosas interesantes, como decimos, cosas interesantes todos nosotros y nosotros, y yo creo es muy importante, yo creo que forma parte de suscitar una nueva cultura, de construir esas sacralidades. ¿Por qué? Porque eso nos permite que nosotros y nosotras podamos decir lo que pensamos, lo que la vida nos está enseñando y nos está permeando a través de las experiencias que estamos teniendo, y ser capaces tú, cuando te encuentres, dices, yo quiero construir esa lógica, esa nueva lógica de poder, y entonces cuando vas a la asamblea y entonces esas reflexiones que te suscitan, esos temores que te suscitan, y que tú decís si a eso, aunque no haya dicho a Campeno, la Virgen Santísima, ¿sí? ¿Qué importa si la Virgen Santísima lo dijo o no lo dijo? No se quiere, si no se quiere, sí, pues, como es una tesis doctoral, vas a tener que nombrarnos, ¿sí? Pero como interlocutores, como interlocutores, tienen que ser interlocutores de lo que queremos decir,
y entonces yo quiero decir esto y este señor me apoya en esto, entonces qué chévere que este señor, qué bueno para ese señor que yo tengo una práctica que apoya lo que digo. Entonces es más importante mi práctica y mi reflexión concreta que lo que dijo el Señor. ¿Sí? El Señor los señores, estos señores que tienen libros, son buenos interlocutores para nosotros. Entonces nosotros tenemos que lograr también eso, empoderarnos, ¿no? Empoderarnos en nuestras reflexiones, en esas cosas. Yo digo siempre que uno debe solo meterse a hacer un doctorado cuando tiene algo que decir. O sea, cuando la vida le palpita con una reflexión profunda. Si no, va a ser una tesis cabezona, ¿cierto? De lo que dijeron otros. Muy bien elaborada, muy bien interrelacionado este autor con este autor, y entonces, y no sé qué, no sé cuánta, muy bien construido el camino teórico, pero cabezona. Esto no pretende, no pretendo, y si lo sienten así les pido disculpas o les presento mis disculpas, no pretende ser una reflexión que introduzca preguntas e inquietudes solamente, o sea, que suscite reflexiones para contradecirlas, para enriquecerlas. No son esos círculos ni los únicos ni posiblemente los más importantes. Cada uno construirá desde su propia reflexión sus propios círculos, ¿cierto? Y sus propias interacciones entre esos círculos, ¿sí? Indudablemente uno sigue dándole vueltas a esto, todos seguimos dándole vueltas a esto, y cuando nos encontremos en nuestro seminario en concreto sobre este tema, pues mascaremos un poquito más en detalle todos estos, porque ahora simplemente es como una puesta en escena. Luego en los talleres concretos de cada uno de los profesores que estamos aquí, cada uno va a tener en el proceso del doctorado un trabajo concreto, y ahí mascaremos en detalle, más en detalle, y podremos también tomar distancia y enriquecer y criticar todas estas propuestas. Yo no sé, tú querías decir una cosa y Manuel, ¿quién más? Y entonces, díganlo concluyendo. Sí, bueno. Cerrando Pues yo quería era más como traer un aporte de Weber, que él hace sobre su análisis que hace sobre la ética protestante y el origen del capitalismo, y también en economía y sociedad. Él plantea algo muy interesante, pues que a mí me cautivó, ¿cierto? Como por ejemplo para entender, hablando del capitalismo, ¿no? ¿Por qué fue que el capitalismo se posicionó? Porque él dice, desde la antigüedad ha habido acumulación, o sea, la gente ha habido propiedad privada desde la antigüedad, eso no es solo moderno, no era generalizado, el mercado, las monedas. Él dice, ¿qué fue lo que hizo posible el capitalismo? Y él hace un análisis ahí desde la antigüedad y habla de los monjes y de las prácticas que tenían en la iglesia los ascéticos y el método que ellos generan, y que él dice que eso es lo que configura el capitalismo. O sea, y que incluso el capitalismo surge en la cristiandad, en los cristianos y en los monjes. Eso, por ejemplo, en relación a la cultura, ¿no? Y en las prácticas. La tesis que plantea Weber es que gracias a esas prácticas cristianas, ascéticas y metódicas, es que le encontraron racionalidad a eso de el ahorro y el capital. Porque inclusive hasta los judíos que no tenían esas prácticas no llegaron a ser capitalistas, que se sumaron después al proceso. Lo digo es porque, por ejemplo, eso para la época actual nos genera incertidumbre, como que no habría nada que hacer culturalmente, porque independientemente si el capitalismo es esencia o no, pues es dinámico y permea la sociedad, y vemos como que cada vez es difícil como que salir de esa cultura capitalista, ¿cierto? Traigo a colación a ver que encuentro allí, por ejemplo, un punto de partida, es decir, cómo encontrar una ruptura con esta cultura actual de consumo, ¿cierto? De producción capitalista, en unas prácticas que no sean las prácticas de consumo y de acumulación capitalista. Pero la cuestión es que, por ejemplo, ¿cómo posicionamos eso como hegemónico? Cuando también de pronto vemos como que lo que se posicione como hegemónico no debe ser hegemónico.
O sea, voy un poco a, por ejemplo, lo que planteaba el compañero Wilson. Entonces, si en una ética, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos como en una ética diferente, una ética de la vida, y si eso es lo que posicionamos como hegemónico, como el centro, pero cuando eso sea centro, entonces la periferia que vendría a ser, entonces nunca lo vamos a posicionar porque estaremos en contra del centro, pero si el centro es la vida, ¿por qué no hacerlo? No sé si me hago entender. No, es que como esa discusión. lo emergente está llamado a ser hegemónico si tiene capacidad para sustentar la vida. Por eso, y entonces